El silencio en el pequeño apartamento de Madrid era una cosa pesada, casi sólida. Carmen García, con sus 38 años grabados en el cansancio de su rostro, sentía cómo ese silencio la aplastaba contra la silla de madera. Hacía solo un mes que la tos seca de su marido había cesado, reemplazada por este vacío que gritaba más que cualquier sonido. El aire todavía olía a desinfectante barato y a la sopa de sobre que había sido su única comida caliente del día. Su máquina de coser, su fiel compañera y sustento, yacía cubierta por una sábana en la esquina, un fantasma de la vida que se había desvanecido. Sobre la mesa raída, junto a un plato con migajas, reposaba el papel que lo sentenciaba todo, la orden de desahucio. La tinta negra y oficial parecía burlarse de ella. Su corazón se apretó en un nudo helado, un dolor físico que le robaba el aliento. Fuera, el viento de noviembre silbaba entre las grietas de la ventana, un lamento que hacía eco al de su propia alma. Una semana, solo una semana, extendió sobre la mesa los últimos vestigios de su seguridad financiera. 900 euros. No eran más que un fajo de billetes gastados y un puñado de monedas frías que tintinearon con un sonido hueco y final. 6 años de la enfermedad de su marido, de facturas médicas que se apilaban como una torre a punto de derrumbarse, habían devorado sus ahorros, sus esperanzas y su futuro. La náusea le subió a la garganta al recordar la llamada del banco esa mañana, una voz impersonal reclamando una deuda que jamás podría pagar. Su estómago se retorció, no solo de hambre, sino de un pánico ácido que le quemaba por dentro. Podía oír el débil gruñido de sus propias entrañas en la quietud de la habitación, un recordatorio brutal de su fracaso. Cerró los ojos y el recuerdo de las manos huesudas de su marido aferrándose a las suyas la golpeó. Sentía sus manos, antes ágiles y creativas sobre la tela, ahora temblorosas y vacías. Cada tic-tac del reloj en la pared era un martillazo en su sien, contando los segundos que le quedaban. Se levantó, sus articulaciones crujiendo por el frío y la tensión, y caminó de puntillas hasta la pequeña habitación que compartían sus hijos. León, con sus 10 años, intentaba ser el hombre de la casa, pero Carmen oía sus sollozos ahogados en la almohada cada noche, un sonido que le partía el alma en 1000 pedazos. Y Sofía, de solo 7, con sus ojos grandes y llenos de preguntas. ¿Cuándo vuelve papá del hospital?, había preguntado esa misma tarde, y a Carmen se le había quebrado la voz al intentar responder. El amor que sentía por ellos era una fuerza abrumadora, un ancla y una carga al mismo tiempo. Se arrodilló junto a sus camas. El olor a su inocencia infantil, a jabón y a sueños tranquilos, llenó sus pulmones. Acarició la frente de León, apartando un mechón de pelo húmedo por el sudor. Luego, rozó la mejilla suave de Sofía. Eran su mundo entero. La responsabilidad se sentía como una losa de hormigón sobre sus hombros, amenazando con pulverizarla. Lucharía por ellos. Tenía que hacerlo. Regresó a la cocina y su mirada se clavó de nuevo en la orden de desahucio. 1 semana, 7 días, 168 horas. Las palabras impresas, frías y burocráticas, eran una sentencia de muerte para la vida que conocía. El sello rojo en la esquina inferior parecía un ojo inyectado en sangre que la observaba. Recordó la voz cortante y sin rastro de empatía del propietario por teléfono. «Lo siento, señora García, pero esto es un negocio. Un negocio. Su hogar, el lugar donde sus hijos habían dado sus primeros pasos, era solo un negocio para alguien». El pánico comenzó a burbujear en su pecho, una sensación claustrofóbica de que las paredes se estaban cerrando sobre ella, exprimiendo el poco aire que le quedaba. Miró por la ventana la ciudad de Madrid, un monstruo de luces parpadeantes y ruido indiferente. Cada coche que pasaba, cada risa lejana, la hacía sentir más aislada. La idea de dormir en la calle, del frío del asfalto filtrándose a través de su ropa, le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Su mirada recorrió la habitación, un inventario de su derrota, la máquina de coser silenciosa, una metáfora cruel de su futuro paralizado, la despensa, casi vacía, con solo un paquete de arroz y media lata de tomate. La única bombilla desnuda que colgaba del techo arrojaba una luz amarillenta y enfermiza sobre la miseria. Vio su propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana y no se reconoció.
La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos hundidos, la piel pálida y una expresión de desesperación tan profunda que parecía una extraña. Cerró los ojos con fuerza, tratando de contener la inundación de lágrimas, pero una, solitaria y rebelde, se deslizó por su mejilla, un rastro helado de su dolor. Este era el fondo del abismo. No había nada más abajo. Con apenas 900 euros y 2 niños que dependían enteramente de ella, tenía 7 días para evitar lo impensable, para luchar contra un destino que ya parecía escrito con tinta indeleble. Se sentía borrada, invisible para un mundo que seguía girando sin piedad. Con los dedos helados y temblorosos, Carmen se aferraba al ratón de su viejo portátil, la única luz en la oscuridad opresiva de la cocina. El resplandor azulado de la pantalla pintaba sombras fantasmales en su rostro demacrado mientras navegaba por un océano infinito de anuncios inmobiliarios, cada uno con fotografías brillantes que parecían de otro universo. Cada clic era una pequeña descarga de esperanza seguida de una puñalada de realidad. Piso de lujo, vistas espectaculares, solvencia demostrable. Las palabras se burlaban de ella, recordándole su fracaso. Sentía cómo las paredes de la web se cerraban a su alrededor, una prisión digital tan cruel como la física que la esperaba. El zumbido bajo del ventilador del portátil era el único sonido, un murmullo monótono que acompañaba el galope de su corazón aterrorizado. El segundero del reloj de la cocina marcaba un ritmo implacable y metálico, cada tic-tac un martillo que la acercaba al abismo de la calle. El recuerdo de los ojos asustados de sus hijos era un fuego que la quemaba por dentro. Entonces, en medio de la desesperación, lo vio. Un anuncio escueto, sin fotografía. Se vende desván en edificio histórico del casco antiguo. Sin reformar. Precio único. El precio. Era una cifra tan ridículamente baja que su corazón dio un vuelco. 850 euros. Le dejaría con apenas 50 para sobrevivir. Pero era un techo. Un techo propio. Sintió una oleada de sospecha. Un sabor amargo en la boca. Era demasiado bueno para ser verdad. Una trampa, seguramente. Pero, ¿qué otra opción tenía? La alternativa era un albergue, la separación de sus hijos, la calle. El cursor del ratón flotó sobre el número de teléfono, temblando como su propia mano. Un sudor frío le recorrió la espalda. Era una apuesta a ciegas, un salto al vacío con todo lo que le quedaba. Miró hacia la habitación de sus hijos, escuchando la respiración acompasada de Sofía. Por ellos, haría cualquier cosa. Con un suspiro que pareció arrastrar todo el aire de sus pulmones, hizo clic y marcó el número, su destino sellado en ese acto de pura desesperación. La voz al otro lado del teléfono fue breve y desinteresada, ansiosa por cerrar el trato. No hubo preguntas, solo una dirección y una hora. La transferencia bancaria dolió como una amputación. Vio como el número en su cuenta se reducía a una cifra insignificante, un eco de su antigua vida. Le dijo a León y a Sofía que se mudaban a un lugar nuevo, una aventura en una parte antigua de la ciudad. Intentó inyectar emoción en su voz, pero sonó hueca y frágil en sus propios oídos. León la miró con sus ojos serios, demasiado viejos para su edad, y asintió en silencio, comprendiendo la gravedad sin necesidad de palabras. Sofía, en cambio, aplaudió, imaginando castillos y torres. Esa pizca de inocencia fue como una daga en el corazón de Carmen. Estaba arrastrando a sus hijos a lo desconocido, apostando su único y escaso salvavidas a una promesa vacía encontrada en la penumbra de Internet. El peso de esa decisión la aplastó, una carga física que le encorvó los hombros mientras comenzaba a meter sus vidas en bolsas de basura. Decir adiós al apartamento fue rápido y brutal. No había mucho que empacar. Ropa, algunos juguetes, la foto de boda que guardó como un tesoro y las herramientas de su marido. El sonido de sus pasos resonaba en las habitaciones vacías, un eco fantasmal de las risas y las discusiones que una vez llenaron ese espacio. Al cerrar la puerta por última vez, el clic de la cerradura sonó definitivo, como el portazo de una celda. Carmen sintió un nudo en la garganta, pero se negó a llorar delante de sus hijos. El viaje en autobús a través de Madrid fue un borrón de caras anónimas y edificios indiferentes. Cada kilómetro que los alejaba de su barrio era un paso hacia una incertidumbre aterradora. León miraba por la ventana con el ceño fruncido.
mientras Sofía se acurrucaba contra ella. El calor de su pequeño cuerpo era el único consuelo en el frío pánico que atenazaba a Carmen. Sentía las miradas de los otros pasajeros, juzgando sus bolsas de plástico, su ropa gastada, su evidente desesperación. Se sentía expuesta, vulnerable. Finalmente, el autobús los dejó en una plaza empedrada en el corazón del casco antiguo. Los edificios eran altos y sombríos, con balcones de hierro forjado que parecían garras oxidadas. El aire era más frío aquí, con un olor a piedra húmeda y a historia olvidada. Encontraron la dirección en una callejuela estrecha y oscura, apenas iluminada por un farol solitario que parpadeaba. El edificio era una mole de piedra oscura, con la fachada desconchada y ventanas que parecían ojos ciegos y polvorientos. Una sensación de mal agüero se apoderó de Carmen, un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. La puerta principal, una pesada plancha de madera con un llamador de latón en forma de cabeza de león, estaba entreabierta. Empujó, y la puerta se quejó con un gemido largo y lastimero, como si protestara por ser molestada. El vestíbulo estaba sumido en una penumbra casi total, y el silencio era tan denso que podían oír el latido de sus propios corazones. El olor fue lo primero que la golpeó, un hedor a humedad, a polvo de siglos, y a algo más, algo agrio y podrido. Subieron las escaleras en un silencio tenso, sus pasos resonando en la madera carcomida. Cada crujido bajo sus pies era un recordatorio de la fragilidad del lugar. Las paredes estaban cubiertas de un papel pintado que se desprendía en grandes tiras, revelando manchas de humedad que parecían mapas de continentes desconocidos. El aire se volvía más denso y frío a cada piso que subían, como si descendieran a una tumba en lugar de ascender a un hogar. Carmen sostenía la mano de Sofía con fuerza, mientras León iba delante, intentando protegerlas de las sombras que danzaban en las esquinas. En el último piso, encontraron una única puerta de madera sin pintar, con el número del desván garabateado a tiza. La llave, vieja y oxidada, se atascó en la cerradura. Carmen tuvo que usar todo el peso de su cuerpo para girarla. Con un chasquido metálico que resonó en el silencio, la puerta se abrió hacia adentro, hacia una oscuridad total y un nuevo nivel de desesperación. La esperanza, esa pequeña y frágil llama, comenzó a parpadear violentamente. El olor que los asaltó al cruzar el umbral fue abrumador, una ráfaga concentrada de moho, podredumbre y excrementos de rata. Carmen se tapó la boca y la nariz con la mano, sintiendo una arcada. La náusea le subió a la garganta. El aire era tan espeso que casi se podía masticar. Era la peste del abandono, el hedor de un lugar muerto hacía mucho tiempo. Tropezó hacia adelante, buscando a tientas un interruptor en la pared. Sus dedos rozaron cables pelados y pegajosos antes de encontrar un interruptor de baquelita. Lo accionó. Nada. La oscuridad permaneció, absoluta y hostil. El único sonido era el goteo constante y rítmico de agua, un sonido enloquecedor que marcaba el compás de su ruina. Pudo oír un gemido ahogado de Sofía a su lado. El corazón de Carmen se encogió hasta convertirse en un punto doloroso y helado. Había cometido un error terrible y catastrófico. Este no era un hogar, era una cripta. La esperanza que había albergado se extinguió por completo, dejándola en una oscuridad emocional tan profunda como la física que la rodeaba. Sacó su viejo móvil, la pantalla agrietada emitiendo una luz débil y temblorosa que apenas lograba perforar la negrura. Lo que la luz reveló hizo que se le helara la sangre en las venas. El desván era una pesadilla, un espacio caótico y ruinoso. El suelo estaba cubierto de escombros, polvo y lo que parecían ser nidos de ratas. Las paredes, manchadas de negro por la humedad, parecían sudar una sustancia aceitosa. Su mirada se alzó hacia el techo, de donde provenía el sonido de las gotas. Vigas de madera podrida se combaban peligrosamente, y en una esquina, el techo se había derrumbado parcialmente, abriendo un agujero por el que caía un chorro constante de agua sucia en un cubo de plástico desbordado. El charco a su alrededor se extendía como una mancha de petróleo por el suelo de madera podrida. Un escalofrío violento la sacudió. El lugar no solo era inhabitable, era una trampa mortal. La promesa de un techo se había convertido en la amenaza de que se les cayera encima. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de ella. Su mirada desesperada barrió el espacio,
buscando cualquier cosa, cualquier detalle que pudiera contradecir el horror. Fue entonces cuando vio la ventana. Había una sola, en la pared del fondo, alta y estrecha, pero no ofrecía consuelo. Estaba cubierta por una capa tan gruesa de mugre y hollín que apenas dejaba pasar una luz grisácea y enfermiza, insuficiente para iluminar la miseria, solo para revelarla en toda su espantosa gloria. La ventana parecía un ojo ciego y opaco, mirando hacia un callejón sin vida. El aislamiento del lugar era absoluto. No se oía el ruido de la ciudad, ni coches ni voces. Solo el silencio pesado y el goteo implacable del agua. Se sentía desconectada del mundo, enterrada viva en esa atalaya de podredumbre. La sensación de claustrofobia era asfixiante, como si las paredes sucias y húmedas se estuvieran cerrando lentamente sobre ellos. Carmen sintió que le faltaba el aire. Su pecho se oprimía bajo el peso de una derrota total. Sus 850 euros, su última esperanza, todo se había ido, invertido en esta tumba. Las paredes estaban cubiertas con los restos de un papel pintado floral, ahora descolorido y manchado, colgando en jirones como piel muerta. Debajo, la mampostería estaba agrietada y llena de eflorescencias salinas, pero lo más alarmante era el cableado. Viejos cables de tela, deshilachados y ennegrecidos, colgaban de las paredes y el techo como lianas venenosas. En varios puntos, el aislamiento había desaparecido por completo, dejando el cobre expuesto y oxidado. Un escalofrío de terror práctico recorrió a Carmen al imaginar a Sofía tocando uno de esos cables por accidente. La idea de un cortocircuito, de un incendio en un lugar como este, con una sola salida y escaleras de madera podrida, le provocó una oleada de náuseas. La voz del vendedor, desinteresada y apresurada, resonó en su mente. Ahora entendía su prisa por deshacerse de aquel lugar. No le había vendido un desván, le había vendido una sentencia de muerte. El engaño era tan cruel, tan absoluto, que le robó las fuerzas. Se sentía estúpida, ingenua, una tonta desesperada. Mami, tengo miedo. La vocecita temblorosa de Sofía rompió el silencio. La niña se aferraba a la pierna de Carmen, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. Sus grandes ojos estaban llenos de lágrimas que brillaban a la luz del móvil. León, de pie junto a ellas, mantenía una fachada de valentía, pero Carmen podía ver el pánico en su rostro pálido y en la forma en que apretaba los puños. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en el agujero del techo. Había intentado ser el hombre de la casa, pero esto superaba cualquier cosa que un niño de 10 años pudiera soportar. Ver el terror en los rostros de sus hijos fue el golpe final. El corazón de Carmen se partió en 1000 pedazos. No solo había fracasado en proveerles un hogar, sino que los había traído a un lugar de pesadilla que los aterrorizaba. La culpa la consumió, un ácido que le quemaba el alma. Se arrodilló, abrazándolos con fuerza, intentando protegerlos con su propio cuerpo del horror que los rodeaba, pero sabía que era inútil. El verdadero horror era su nueva realidad, y entonces, mientras su mirada vagaba por la habitación en un último barrido de desesperación, sus ojos se posaron en él, ocupando casi toda la pared del fondo. Inmune al decaimiento que lo rodeaba, había un enorme espejo. Iba del suelo al techo, una presencia imponente y anacrónica en medio de la ruina. Su marco, aunque deslucido y cubierto de una gruesa capa de polvo, era de una madera oscura y pesada, tallado con elaborados motivos de hojas y enredaderas que alguna vez debieron ser magníficos. A diferencia de todo lo demás en la habitación, el espejo parecía sólido, permanente. Estaba atornillado directamente a la pared, sin un milímetro de separación, como si formara parte de la estructura misma del edificio. La extrañeza de su presencia era desconcertante. ¿Quién instalaría un objeto tan grande y ornamentado en un desván miserable? Era una contradicción, una pieza de lujo en un basurero. La luz temblorosa de su móvil se reflejaba en su superficie, creando un portal oscuro que parecía observar la escena con una inteligencia fría y silenciosa. El espejo no reflejaba la luz, la devoraba. La superficie de cristal era tan oscura que apenas devolvía un vago contorno de la habitación, una versión aún más sombría y distorsionada de la ruina que ya era.
En lugar de ampliar el espacio, parecía absorberlo, creando una sensación de profundidad inquietante. Carmen se acercó lentamente, una extraña fascinación mezclada con su miedo. Los rostros de sus hijos, pálidos y asustados, se reflejaban junto al suyo como tres fantasmas atrapados en el cristal oscuro. El marco, al inspeccionarlo más de cerca, estaba cubierto de un polvo tan antiguo que parecía petrificado. Los tornillos que lo sujetaban a la pared eran grandes y de cabeza plana, de un estilo que no había visto nunca. Parecían haber sido forjados a mano. Era evidente que el espejo no había sido movido en décadas, quizás en un siglo. Se sentía como un centinela, un guardián silencioso de los secretos de aquel lugar abandonado, una pieza inamovible de la historia del edificio, presenciando impasible su decadencia y, ahora, su desesperación. Carmen se dejó caer contra la pared opuesta al espejo, el cuerpo finalmente cediendo al peso de la fatiga y la desesperanza. El suelo frío y húmedo se filtró a través de su ropa, pero apenas lo notó. Estaba atrapada. El dinero se había ido, no había vuelta atrás, no había a dónde ir. Este desván horrible, esta trampa de podredumbre y peligro, era su nuevo hogar. El sonido del goteo del agua era como una tortura china, un recordatorio constante de su fracaso. Abrazó a sus hijos, que sollozaban en silencio contra su pecho, y miró su propio reflejo en la superficie oscura del gran espejo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, una figura rota, acurrucada en la suciedad, con los ojos vacíos de toda esperanza. El espejo parecía burlarse de ella, reflejando no solo su imagen, sino la magnitud de su derrota. Había pensado que ya había tocado fondo en su antiguo apartamento. Estaba equivocada. El abismo era mucho más profundo, y acababa de aterrizar en él. Este no era un nuevo comienzo, era el fin. Se quedó allí, en la penumbra fría y maloliente, escuchando los sollozos de sus hijos y el goteo incesante del agua. El olor a moho le llenaba los pulmones. El frío le calaba los huesos. La oscuridad parecía tener peso, presionándola contra el suelo. Miró las bolsas de basura que contenían todas sus posesiones terrenales, un montículo patético en medio del caos. Había arrastrado a sus hijos desde la pobreza a la miseria absoluta. La imagen del rostro de su marido, sonriendo en la fotografía que guardaba en su bolso, apareció en su mente, una punzada de dolor tan aguda que le cortó la respiración. Le había prometido cuidar de ellos, y había fracasado de la forma más espectacular posible. El silencio del desván era profundo, roto solo por el goteo y los llantos ahogados. Se sentía completamente sola, abandonada por el mundo. El espejo, en la pared del fondo, parecía un monolito oscuro, un testigo mudo de su tragedia. No había salida. Estaban en una prisión de su propia y desesperada creación, y la noche, larga y aterradora, apenas acababa de comenzar. Los primeros días en el desván fueron una batalla perdida contra la decadencia. Carmen intentó limpiar, un acto de desafío inútil contra décadas de abandono. El sonido de su escoba arañando el suelo sucio era un rasguño débil en un silencio aplastante. Fregó la mugre de la única ventana hasta que sus nudillos sangraron, pero la luz que entraba seguía siendo gris y anémica. El olor a humedad y podredumbre se había adherido a su ropa, a su pelo, a su piel. Era el perfume de su nueva vida. Sus hijos se movían como pequeños fantasmas asustados, hablando en susurros, temerosos de despertar a las ratas que oían corretear entre las paredes por la noche. El hambre era un dolor sordo y constante en sus estómagos, un nudo que ni el arroz hervido lograba deshacer. Y en medio de todo, el gran espejo oscuro se erigía como un monumento a lo desconocido, observándolos en silencio, su superficie absorbiendo la poca luz y esperanza que les quedaba. Era la única cosa que parecía completamente inmune al caos, un objeto de otro tiempo y otro mundo. Carmen había intentado limpiar el espejo, pero era una tarea extraña. El polvo que cubría el marco ornamentado estaba tan compactado que parecía piedra. Al pasar un trapo húmedo por la superficie del cristal, la suciedad no se movía. Era como si la oscuridad estuviera incrustada en el propio vidrio. Dejó de intentarlo, sintiendo una extraña aversión hacia el objeto. Se sentía observado por él. Por la noche, cuando los niños finalmente se dormían en un colchón improvisado en el rincón más seco,
Carmen se sentaba y miraba su propio reflejo fantasmal en su superficie negra. Era como mirar un pozo profundo. Sus facciones estaban distorsionadas. Sus ojos parecían cuencas vacías. A veces, la luz parpadeante de su móvil creaba extraños patrones en el cristal, figuras que parecían moverse justo en el borde de su visión. Un escalofrío le recorría la espalda cada vez. El espejo no era un simple mueble, era una presencia, un ojo oscuro y sin párpados en la pared de su prisión, un testigo impasible de su lenta desintegración. Una tarde, mientras Carmen racionaba las últimas galletas saladas, León, que había estado inusualmente callado, se levantó y se acercó al espejo. Se quedó mirándolo fijamente, con el ceño fruncido. Inclinó la cabeza, primero a un lado y luego al otro. Carmen lo observó, el corazón encogido por la seriedad de su rostro infantil. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó con voz suave. León no se giró. Señaló con un dedo tembloroso hacia su propio reflejo. «Mamá». Su voz era un susurro cargado de inquietud. «Mi reflejo no se ve bien, está borroso». Hizo una pausa, y sus siguientes palabras hicieron que a Carmen se le helara la sangre en las venas. Y creo que he visto algo, detrás del cristal». Se movió. La certeza en la voz de su hijo, una voz desprovista de la fantasía habitual de un niño de 10 años, la golpeó con la fuerza de una bofetada. Un miedo primario, irracional, se apoderó de ella, pero lo reprimió por él. Se obligó a sonreír, aunque el gesto se sintió como una máscara de cera resquebrajándose. «Es solo un espejo viejo y sucio, mi amor», dijo, intentando que su voz sonara tranquilizadora y lógica. «La luz hace cosas raras aquí dentro». Pero León no se movió. Sacudió la cabeza con vehemencia. «No, mamá, no era la luz, era como una sombra que parpadeaba, muy rápido, detrás de mí». La insistencia en sus ojos, grandes y serios, desarmó el escepticismo de Carmen. La atmósfera del desván, ya de por sí opresiva, pareció densificarse. El sonido del goteo del agua desde el techo se volvió más fuerte, más siniestro. Carmen sintió que se le erizaba el vello de los brazos. Se levantó lentamente, sus articulaciones protestando, y caminó hacia el espejo, hacia su hijo. La lógica le decía que era imposible, una alucinación producto del estrés y el hambre. Pero el instinto, una voz más antigua y profunda, le gritaba que escuchara a su hijo, que en aquel lugar de podredumbre y engaño, cualquier cosa era posible. Se paró junto a León, enfrentando la superficie oscura, y su propio reflejo la recibió como una extraña ahogada. Miró fijamente el cristal, intentando ver lo que León había visto. Al principio, no vio nada más que su propio rostro demacrado y la pálida figura de su hijo a su lado. El reflejo era ciertamente extraño, débil y sin vida, como una fotografía descolorida. Se concentró, sus ojos recorriendo la oscuridad detrás de su imagen. Y entonces, lo vio, o creyó verlo. Un parpadeo casi imperceptible en la esquina superior derecha, un cambio fugaz en la densidad de la negrura. Duró menos de un segundo, tan rápido que dudó de sus propios sentidos. «¿Lo ves?», susurró León, su aliento creando un pequeño vaho en el cristal. Carmen no respondió. Su corazón había empezado a latir con fuerza, un tambor sordo en el silencio del desván. Podría ser cualquier cosa, un reflejo de la luz del móvil en su mano, una mota de polvo en su ojo, su propia mente agotada jugándole una mala pasada. Pero una nueva sensación, una mezcla de terror y una curiosidad febril, comenzó a burbujear en su interior, desplazando la resignación que la había consumido. Extendió una mano temblorosa y la apoyó sobre la superficie del espejo. El contacto la sobresaltó. El cristal estaba helado. No era el frío normal de un objeto en una habitación sin calefacción. Era un frío profundo, penetrante, como si estuviera tocando un bloque de hielo. Un frío que parecía succionar el calor de su mano. Retiró los dedos instintivamente, un escalofrío recorriendo su brazo. Eso no era normal. Había tocado la ventana mugrienta 1000 veces y nunca había sentido un frío así. Se acercó de nuevo, esta vez presionando su mejilla contra el cristal. El frío era tan intenso que le dolió la piel. Cerró los ojos, concentrándose en la sensación y en la oscuridad que tenía delante. No era el tacto plano y sólido de un espejo.
Había algo más. Una vibración casi nula, una sensación de profundidad, como si al otro lado no hubiera una pared, sino un espacio vacío y gélido. La náusea le subió a la garganta. Esto no era un espejo, no del todo. Su mente se aceleró tratando de dar sentido a lo imposible. Una idea loca, sacada de las películas que veía de niña, se formó en su mente. Cogió su móvil y activó la linterna, apuntando el haz de luz directamente contra el cristal. En un espejo normal, la luz se habría reflejado directamente hacia ella, deslumbrándola. Pero aquí, no pasó eso. El haz de luz pareció ser absorbido por la superficie oscura. El reflejo era débil, difuso, pero la mayor parte de la luz desaparecía. Era como apuntar una linterna a un lago oscuro por la noche. La luz penetraba, pero no volvía. El corazón le dio un vuelco tan violento que sintió un dolor agudo en el pecho. «Mamá, ¿qué es?», preguntó León, su voz temblando de miedo y emoción. Carmen no podía hablar. Se apartó del espejo, respirando con dificultad. Lo sabía, con una certeza que la aterrorizaba y la electrizaba al mismo tiempo. Lo sabía. No estaban mirando un espejo. Estaban mirando a través de un cristal unidireccional, una ventana que solo permitía ver desde el otro lado, un lado que ahora estaba sumido en la más absoluta oscuridad. El descubrimiento la dejó sin aliento. Un torbellino de preguntas se desató en su mente. ¿Una ventana? ¿Una ventana que daba a dónde? ¿A otra habitación? ¿Y por qué estaba oculta así, disfrazada de espejo? ¿Quién la construyó y para qué? La idea de que alguien pudiera haber estado observando ese desván, observando a sus anteriores ocupantes, era profundamente perturbadora. Sintió una oleada de vulnerabilidad, como si unos ojos invisibles la estuvieran escrutando en ese mismo instante desde la negrura del otro lado. Abrazó a León y a Sofía, que se había acercado, atraída por la tensión. Los apartó del espejo, colocándose entre ellos y el cristal oscuro, un escudo humano instintivo. La desesperación que la había paralizado durante días fue reemplazada por una nueva emoción, afilada y peligrosa, una intensa y desesperada necesidad de saber si eso era una ventana. Tenía que haber una puerta, tenía que haber una forma de llegar al otro lado. Su mirada ya no veía el espejo, sino la pared que lo rodeaba, buscando una grieta, una pista, una mentira en la estructura. Su atención se centró por completo en el marco. Era enorme, de madera maciza, y estaba atornillado a la pared con unos pernos grandes y antiguos de cabeza plana. Pasó los dedos por la madera tallada, sintiendo el polvo acumulado en las hendiduras de las hojas y enredaderas. Sus yemas buscaron el punto de unión entre el marco y la pared. Estaba sellado, casi fusionado con el papel pintado descolorido. No había el más mínimo hueco. Parecía una instalación permanente, diseñada para no ser movida jamás. Pero la lógica ahora le dictaba que eso era imposible. El marco tenía que ser parte del engaño, un camuflaje para algo más. La sospecha la impulsó a examinar la pared contigua al espejo con una atención febril. El papel pintado floral, manchado y roto, parecía uniforme, pero la desesperación agudiza los sentidos. Sus ojos, acostumbrados a buscar imperfecciones en las costuras de la tela, ahora buscaban una costura en la pared, una línea que no debería estar allí, un error en el patrón. Su supervivencia podría depender de ello. Siguiendo el borde derecho del marco del espejo, desde el suelo hasta el techo, sus dedos rozaron la superficie irregular del papel pintado. Estaba hinchado por la humedad y se deshacía al tacto. En un punto, a la altura de su cintura, un trozo más grande de papel se desprendió, cayendo al suelo en un susurro polvoriento. Y debajo, en el yeso agrietado, lo vio. Una línea. Una finísima línea vertical, casi invisible, que no parecía una grieta natural. Corría perfectamente recta desde el marco del espejo hacia la pared. Contuvo la respiración. Sus dedos, temblorosos, siguieron la línea hacia arriba y luego hacia un lado, trazando una forma en el yeso. Un rectángulo. El contorno inconfundible de una puerta. Estaba tan expertamente disimulada que sin saber qué buscar, habría sido imposible de detectar. Un escalofrío de triunfo y terror la recorrió. Ahí estaba. La entrada. Había encontrado el secreto.
Ahora solo tenía que encontrar la forma de abrirlo. El corazón le martilleaba contra las costillas, un ritmo salvaje que ahogaba el sonido del goteo del agua. La puerta no tenía pomo, ni cerradura visible. Era una plancha sólida, sellada en su marco oculto. Carmen la empujó con todas sus fuerzas, pero no se movió ni un milímetro. Estaba atascada, sellada por el tiempo, la humedad y la intención. La frustración la invadió, seguida de una oleada de determinación. No se rendiría ahora, no después de haber llegado tan lejos. Necesitaba una palanca, algo fuerte. Sus ojos recorrieron el desván caótico, buscando cualquier cosa que pudiera servir. Y entonces, recordó, la caja, la vieja caja de herramientas de su marido, una de las pocas cosas que había insistido en traer. Estaba en una esquina, cubierta por una lona. Era un recuerdo doloroso, un ancla a la vida que había perdido. Él siempre había sido capaz de arreglarlo todo. Una cerradura rota, un juguete, el corazón de ella. La pena la golpeó con una fuerza inesperada, un nudo en la garganta. Pero esta vez, el recuerdo no la paralizó. Le dio fuerza. Se acercó a la caja, el metal frío bajo sus dedos, y la abrió. Dentro, olía a aceite y a sus manos. Entre las llaves inglesas y los destornilladores oxidados, la encontró. Una palanca corta y pesada, de acero macizo. La herramienta favorita de su marido para los trabajos más duros. El peso del metal en su mano se sentía real, sólido. Un arma contra el misterio que la enfrentaba. Regresó a la pared, a la línea apenas visible. Se sentía como una profanadora de tumbas, a punto de forzar un secreto que había permanecido dormido durante décadas. Miró a sus hijos. León la observaba con una mezcla de miedo y fascinación. Sofía se escondía detrás de él, asomando solo sus ojos muy abiertos. «Alejaos un poco», dijo Carmen, su voz más firme de lo que se sentía. Colocó la punta afilada de la palanca en la grieta, justo donde el marco de la puerta oculta se encontraba con la pared. El metal arañó el yeso con un sonido estridente que le puso los pelos de punta. Respiró hondo, el aire viciado del desván llenando sus pulmones, y empujó la palanca con todo el peso de su cuerpo y de su desesperación. Al principio, no pasó nada. La madera vieja y la pared se resistieron. Carmen gruñó por el esfuerzo, sus músculos tensándose hasta el límite. El metal de la palanca se dobló ligeramente bajo la presión. Sintió un pinchazo de desesperación. ¿Y si no podía? ¿Y si el secreto iba a permanecer sellado para siempre? Pero entonces, oyó un crujido, un sonido seco, como un hueso que se rompe. Luego otro, más fuerte. La línea de la puerta se hizo visible, una grieta negra que se ensanchaba milímetro a milímetro. El olor a polvo antiguo y a madera seca se intensificó. Empujó de nuevo, usando su hombro como apoyo, y un trozo de yeso y papel pintado saltó, revelando el borde de una puerta de madera oscura y maciza. El sonido del esfuerzo, el crujido de la madera, los jadeos de Carmen, todo resonaba en el silencio del desván, un drama de fuerza bruta y voluntad. Sus manos dolían, sus músculos ardían, pero la visión de esa grieta abriéndose la impulsó a seguir, alimentada por una adrenalina que no sabía que poseía. Con un último y violento empujón, algo se dio con un estruendo que hizo que Sofía gritara. La puerta se abrió bruscamente hacia adentro, unos 30 centímetros, antes de detenerse con un gemido. El movimiento levantó una nube de polvo que bailó en el haz de la linterna de su móvil, y del hueco recién abierto surgió una ráfaga de aire. Pero no era el aire viciado y podrido del desván, era un aire diferente. Estaba increíblemente quieto, sin vida, pero también estaba seco y limpio. Olía a cosas viejas, sí, pero no a podredumbre. Olía a papel, a cuero y a tiempo encapsulado. Era el olor de una tumba, pero de una tumba de faraón, no la de un mendigo. Carmen se quedó paralizada, con la palanca todavía en la mano, el corazón latiéndole en los oídos. Miró hacia la oscuridad del otro lado, una negrura aún más profunda que la del propio desván. Había hecho lo impensable. Había abierto la puerta a lo desconocido. El miedo era una cosa viva en su garganta, pero la curiosidad era una fuerza aún más poderosa, una marea que la arrastraba hacia adelante. Apuntó la linterna de su móvil hacia la abertura.
La luz cortó la oscuridad y reveló lo que había al otro lado. No era un pasadizo, ni un espacio vacío. Era una habitación pequeña, no más grande que un armario, y estaba perfecta, intacta, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus paredes. El suelo era de madera pulida, libre de polvo. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera oscura, y en una de ellas había estanterías con algunos libros de aspecto antiguo. En el centro de la habitación había un pequeño escritorio de madera y una silla a juego. Todo estaba cubierto por una finísima capa de polvo gris, como una nevada silenciosa que había caído hacía 50 años y se había quedado congelada. El contraste con la ruina y el caos del desván era tan absoluto, tan impactante, que Carmen sintió una oleada de vértigo. Era como mirar a través de un portal a otro tiempo, a un mundo ordenado y silencioso, escondido en el corazón de la decadencia. Sus ojos no podían creer lo que veían. La existencia de esa habitación era una imposibilidad, una cápsula del tiempo perfectamente conservada, oculta tras una pared falsa en el rincón más miserable de un edificio en ruinas. ¿Quién habría construido algo así? ¿Y por qué lo habría abandonado? El nivel de detalle y la calidad de la madera hablaban de dinero, de un propósito serio. Y la ventana, el falso espejo. Estaba claro que la habitación estaba diseñada para observar el desván sin ser vista. El pensamiento le provocó otro escalofrío. Con cautela, Carmen dio un paso a través de la abertura, entrando en la habitación secreta. En el momento en que cruzó el umbral, el sonido del goteo del agua del desván desapareció por completo. El silencio dentro de la pequeña habitación era absoluto, profundo, como si estuviera bajo el agua. Las paredes debían de estar insonorizadas. Se giró y miró hacia el desván a través del gran cristal oscuro. Vio a sus hijos, dos pequeñas figuras pálidas y asustadas a la luz de su móvil, pero ellos no podían verla. La sensación de poder y de secreto fue abrumadora. Se volvió hacia la habitación, su corazón latiendo con una mezcla de miedo reverencial y excitación. El aire era fresco y olía a historia. Sus pasos no hacían ruido en la alfombra polvorienta que cubría parte del suelo. Todo parecía frágil, sagrado. Se acercó al escritorio. Sobre su superficie de madera oscura, dos objetos esperaban en silencio, como si supieran que ella vendría. El primero era un diario. Estaba encuadernado en cuero marrón oscuro, sin título, solo el cuero liso y gastado por el tiempo. Estaba cubierto por la misma capa fina de polvo que el resto de la habitación. Con un dedo tembloroso, Carmen trazó una línea en la cubierta, revelando el rico color del cuero debajo. La idea de abrirlo, de leer los pensamientos privados de alguien que había estado en esa misma habitación hacía tanto tiempo, la llenó de una extraña intimidad y temor. ¿Qué secretos guardaría ese pequeño libro? La historia de por qué se construyó esa habitación. Su mano flotó sobre la cubierta, sin atreverse aún a romper el sello del tiempo. Junto al diario, había un objeto que parecía mucho más mundano, pero que de alguna manera se sentía más pesado, más importante. Era una gruesa carpeta de manila, del tipo que se usa para documentos legales. Estaba abultada, casi a punto de reventar, y atada con una cinta de tela que se había vuelto amarilla y frágil con los años. A diferencia del diario, la carpeta tenía una etiqueta escrita a mano con una caligrafía elegante y precisa. Las palabras estaban descoloridas, pero aún legibles. Pruebas, Tierras de la Vega. La palabra pruebas saltó a la vista de Carmen. ¿Pruebas de qué? El corazón le dio un brinco. Esto no era solo un escondite personal, era un archivo, un lugar para ocultar algo deliberadamente, con una sensación creciente de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría volver. Extendió la mano y tiró suavemente de la cinta. La tela, debilitada por las décadas, se deshizo en sus dedos convirtiéndose en polvo. La carpeta quedó abierta. Con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía controlarlas, Carmen abrió la carpeta. El sonido del papel viejo y quebradizo al moverse pareció un grito en el silencio absoluto de la habitación. Dentro, había una pila de documentos. El de arriba era una escritura de propiedad, con sellos oficiales y firmas descoloridas que databan de 1952. Debajo, había lo que parecían ser informes mecanografiados con encabezados como Informe Geológico Preliminar y Análisis de Muestras,
Veta de hierro. Las palabras técnicas no significaban nada para ella, pero la formalidad de los documentos era inconfundible. Eran papeles importantes, papeles peligrosos. Siguió pasando las páginas, sus ojos escaneando mapas dibujados a mano de parcelas de tierra, columnas de números y al final de la pila, varias hojas tituladas Declaración jurada. Estaban firmadas por diferentes nombres, con huellas dactilares marcadas con tinta al lado de las firmas. Carmen no entendía lo que tenía en sus manos, pero sentía su peso, el peso de un secreto enterrado. El diario. Su mirada volvió al libro de cuero sobre el escritorio. La carpeta contenía los hechos, pero el diario contendría la historia, la verdad. Dejó la carpeta abierta y cogió el diario. El cuero estaba frío y suave bajo sus dedos. Lo abrió por la primera página. La tinta, de un color azul negruzco, se había desvanecido ligeramente, pero la escritura era clara y fuerte. En la esquina superior derecha, una fecha, 14 de marzo de 1953. Y debajo, las primeras palabras: he terminado la habitación, nadie sabe de su existencia, ni siquiera mi esposa. Desde aquí puedo vigilar, esperar y, sobre todo, proteger las pruebas. Silos no sospechará que su mayor secreto está justo encima de su cabeza. Cree que me ha silenciado, pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. Solo necesita a la persona adecuada para encontrarla. Mi nombre es Arturo Valls, y si estás leyendo esto, significa que mi tiempo se acabó, pero el tuyo acaba de empezar. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto no era un descubrimiento casual, era un legado, una bomba de relojería que acababa de caer en sus manos. Sostuvo el diario con ambas manos, releyendo las palabras una y otra vez. Arturo Valls. Silos. Pruebas. La verdad. Las palabras resonaban en la habitación silenciosa, conectando el pasado con su presente desesperado. Este no era solo el secreto de un hombre. Era una batalla, una lucha que había quedado en suspenso durante casi 70 años. Miró a través del cristal oscuro hacia el desván. Vio a sus hijos, acurrucados juntos, símbolos de la razón por la que luchaba. Y luego miró los documentos esparcidos sobre el escritorio. Escrituras de propiedad, informes de mineral de hierro, declaraciones juradas, piezas de un rompecabezas que no entendía, pero que sentía que eran monumentales. La miseria de su situación, el hambre, el frío, la orden de desahucio, todo pareció desvanecerse por un momento, reemplazado por la magnitud de lo que había encontrado. No había encontrado oro ni joyas. Había encontrado algo mucho más valioso y mucho más peligroso. La verdad. Y una voz en su interior le dijo que esa verdad podría ser su salvación o su destrucción. Se sentó en la silla polvorienta frente al escritorio, el diario en su regazo, la carpeta de pruebas a su lado. La habitación secreta, que momentos antes había sido un lugar de misterio y descubrimiento, ahora se sentía como el centro de una conspiración. El silencio ya no era pacífico, estaba cargado de tensión, de las voces silenciosas de los documentos. El olor a papel viejo era ahora el olor a secretos guardados. ¿Quién era Silos? ¿Y qué había hecho para que Arturo Valls tuviera que construir esta fortaleza oculta para protegerse de él? Miró de nuevo la etiqueta de la carpeta. Tierras de la Vega. El nombre de una zona, probablemente. Una zona con una rica veta de mineral de hierro debajo. El contorno de una historia oscura y terrible comenzó a formarse en su mente. Una historia de codicia, crimen y encubrimiento. Y ella, Carmen García, una costurera viuda y sin un céntimo, estaba sentada en el epicentro de todo, 70 años después. El miedo volvió, pero era diferente. Era un miedo afilado, mezclado con un propósito. Ya no era solo una víctima, era la guardiana de un secreto. El haz de luz de su móvil iluminaba las palabras de Arturo Valls, escritas con una urgencia que trascendía el tiempo. Silos Montenegro se cree el dueño de este pueblo, un patriarca benévolo, pero su fortuna se construyó sobre un crimen. Robó estas tierras a las familias de agricultores que habían vivido aquí por generaciones, gente buena y trabajadora que no sabía leer ni escribir y que confió en él. Carmen sintió un nudo de ira y empatía. Ella conocía esa vulnerabilidad. Descubrí la veta de hierro por accidente,
un recurso que podría haber enriquecido a toda la comunidad. Pero cuando se lo presenté a Silos, vi la codicia en sus ojos. Me ofreció dinero para que guardara silencio. Me negué. Al día siguiente, mi laboratorio fue incendiado. Lo perdí todo. Sabía que yo era el siguiente. Las frases eran cortas, impactantes. La crónica de un hombre bueno acorralado. Carmen podía sentir su miedo, su determinación. Podía oír su voz en el silencio de la habitación. Se quedó allí sentada durante lo que pareció una eternidad. El mundo exterior reducido al débil resplandor de la pantalla de su móvil. El desván, sus hijos, su propia hambre. Todo se había vuelto secundario. Estaba completamente inmersa en la historia de Arturo Valls. La habitación secreta ya no era solo un escondite. Era un santuario. Un monumento a un hombre que había intentado hacer lo correcto y había pagado el precio. Carmen sintió una conexión profunda y extraña con él. Él también había luchado por la justicia y había sido silenciado. Ella estaba luchando por la supervivencia de sus hijos. Quizás sus luchas estaban conectadas. Miró los documentos de nuevo, ahora con una nueva comprensión. No eran solo papeles. Eran las voces de los agricultores engañados, la prueba del crimen de un hombre poderoso y la última voluntad de un geólogo valiente. Y ahora, por un giro increíble del destino, todo ese peso, toda esa responsabilidad, descansaba sobre sus hombros. La pregunta ya no era qué significaba todo esto, sino qué iba a hacer ella al respecto. Cerró el diario con cuidado, el sonido suave resonando en la quietud. Su mente era un torbellino. Había pasado de la más absoluta desesperación a estar en el centro de un misterio histórico en el lapso de una hora. El cambio era tan drástico que se sentía irreal. Pero la solidez del diario en sus manos, el olor de los viejos documentos, eran innegables. Esto era real, y era peligroso. La mención de Silos Montenegro le provocó un escalofrío. El nombre era vagamente familiar, asociado con el poder y la riqueza en esa parte de la ciudad. Arturo Valls había temido por su vida. Si ese secreto seguía siendo importante para la familia Montenegro, ella y sus hijos estaban en un peligro terrible. La habitación, que antes parecía un refugio, ahora se sentía como una jaula. Estaba atrapada entre un pasado peligroso y un futuro incierto. Pero por primera vez en meses, no se sentía impotente. Tenía algo, tenía un arma, aunque aún no sabía cómo usarla. Se levantó, decidida. Tenía que volver con sus hijos, y tenía que pensar, muy cuidadosamente. Con el diario y la carpeta apretados contra su pecho, Carmen regresó de la habitación secreta al desván. El cambio fue un golpe físico. El aire seco y silencioso del escondite fue reemplazado instantáneamente por el olor espeso a moho y el sonido enloquecedor del agua goteando en el cubo. El frío húmedo pareció aferrarse a ella, un recordatorio brutal de su realidad. Vio a León y Sofía acurrucados en el colchón improvisado, sus rostros pálidos a la luz del móvil. Sintió una oleada de amor protector tan intensa que le dolió. Se arrodilló y los abrazó, el papel crujiendo bajo su brazo. Los documentos se sentían calientes, casi radioactivos, un secreto de un poder inimaginable en medio de la más absoluta miseria. Su corazón latía con una fuerza descontrolada, un tambor de guerra en el pútrido silencio de su prisión. Con un cuidado infinito, buscó un lugar para ocultar su descubrimiento. No podía dejarlo en la habitación secreta. Era el primer lugar donde alguien que supiera del secreto buscaría. Sus ojos recorrieron el desván ruinoso. Entonces vio una tabla suelta en el suelo, justo debajo del colchón donde dormían sus hijos. Usando la punta de un cuchillo de cocina, la levantó con cuidado. Debajo había un pequeño hueco, oscuro y lleno de telarañas. Era perfecto. Envolvió el diario y la carpeta en una de sus pocas camisetas limpias y los depositó en el hueco. La ironía de la situación era casi demencial. La prueba de un crimen multimillonario, la clave de la fortuna de una de las familias más poderosas de la ciudad, ahora yacía escondida bajo un colchón sucio en un desván olvidado. Sentía el peso de la confianza de Arturo Valls sobre sus hombros, una responsabilidad que la aterrorizaba y la fortalecía a partes iguales. Esa noche, el sueño fue imposible. El goteo del agua parecía susurrar advertencias.
La oscuridad ya no estaba vacía. Se sentía llena de ojos invisibles. Cuando estuvo segura de que los niños dormían profundamente, recuperó el diario. La batería de su móvil estaba a punto de morir, pero necesitaba saber más. Abrió una página al azar. La caligrafía de Arturo Valls era tensa, casi febril. He engañado a los agricultores, hombres que me llamaban amigo. Les di unos míseros billetes por tierras que valen una fortuna. Silos les hizo firmar documentos que no podían leer, prometiéndoles una pequeña participación en una cooperativa. Era todo una mentira. Carmen sintió una oleada de náusea. La injusticia era tan cruda, tan palpable. Podía oler el papel viejo, ver la tinta descolorida que gritaba el dolor de la traición. Era la historia de los vulnerables siendo aplastados por los poderosos, una historia que ella conocía demasiado bien en su propia piel. Dejó el diario y sacó los documentos de la carpeta. Su corazón se aceleró al examinar las escrituras de propiedad. Al lado de las elegantes firmas de los notarios y de Silos Montenegro, había manchas de tinta torpes, las huellas dactilares de hombres y mujeres que no sabían escribir su propio nombre. Luego desplegó los mapas geológicos. Eran un laberinto de líneas y números que no comprendía. Pero una cosa estaba clara. Una gruesa veta, marcada en rojo con la anotación «Mineral de hierro, alta pureza», corría directamente bajo una serie de parcelas. Los nombres de los propietarios originales estaban escritos al margen: Pérez, Sánchez, Torres y García. El aliento se le atascó en la garganta. García, el mismo apellido que el suyo. Un escalofrío helado le recorrió la espina dorsal. Una conexión personal y aterradora con aquel crimen de hacía 70 años. ¿Podría ser una rama lejana de su familia? La posibilidad la dejó sin aire. La historia completa se desplegó ante ella con una claridad brutal. Silos Montenegro, armado con el conocimiento secreto de Arturo Valls, había orquestado un fraude masivo. Compró las tierras de labranza de todo un valle por una miseria, justo antes de que se anunciara el descubrimiento del mineral y los precios se dispararan. Construyó su imperio sobre el engaño y el analfabetismo de docenas de familias. Los documentos eran la prueba irrefutable. Las declaraciones juradas eran los testimonios de los pocos que sospecharon, pero que fueron intimidados hasta el silencio. Y el diario era la confesión del único hombre que conocía toda la verdad y que, al intentar detenerlo, fue silenciado. La escala de la codicia era monumental. De repente, su propia y miserable situación pareció encogerse, eclipsada por la sombra de un crimen que había envenenado la historia de aquel lugar durante generaciones. Los días siguientes transcurrieron en una niebla de miedo paranoico. Carmen apenas comía. Cada bocado se sentía como ceniza en su boca. Mantenía a los niños dentro del desván, inventando juegos para distraerlos de la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Cada crujido de las escaleras, cada voz en el pasillo, le provocaba un vuelco en el estómago. Sentía que el secreto que guardaba bajo el suelo era una bomba de relojería, y el temporizador corría. La habitación secreta, su portal a la verdad, ahora la aterrorizaba. No se atrevía a volver a entrar. El espejo oscuro en la pared parecía observarla con una inteligencia malévola, un recordatorio constante del peligro que acechaba al otro lado. Se sentía atrapada, no solo por la pobreza, sino por un conocimiento que era demasiado grande y demasiado peligroso para ella. El peso la estaba aplastando. Una mañana, un golpe seco y autoritario en la puerta hizo que el corazón de Carmen se detuviera. No era el golpe vacilante de un vecino. Sonó fuerte, confiado, exigente. El sonido retumbó en el desván silencioso como un disparo. León y Sofía, que estaban dibujando en el suelo con un trozo de carbón, levantaron la vista, sus ojos reflejando el pánico de su madre. El golpe resonó de nuevo, más fuerte esta vez, impaciente. Luego, una voz de hombre, suave como el terciopelo pero con un filo de acero, atravesó la madera. «Señora García, soy Alejandro Montenegro, el propietario del edificio. Me gustaría hablar con usted un momento». Montenegro. El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. El aire se volvió denso, irrespirable. El silencio que siguió fue tan profundo que Carmen podía oír el zumbido de la sangre en sus oídos, un rugido ensordecedor de puro terror. La mano de Carmen voló a su boca para ahogar un grito. «Montenegro,
el nieto de Silos Montenegro, el heredero del imperio construido sobre el crimen que ella acababa de descubrir. No podía ser una coincidencia, era imposible. El pánico, caliente y ácido, le subió por la garganta. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? ¿O no lo sabía? ¿Era una visita rutinaria del propietario? ¿O había venido a buscar el secreto de su abuelo? Su mente se convirtió en un torbellino de preguntas aterradoras. El pomo de la puerta giró, y el metal chirrió mientras el hombre probaba si estaba abierto. La sensación de estar atrapada fue abrumadora. Era un animal acorralado en su madriguera, y el depredador estaba en la puerta. No había escapatoria. No había a dónde huir. El nombre Montenegro era una sentencia. Con un temblor que sacudió todo su cuerpo, Carmen se obligó a moverse. Hizo una seña desesperada a sus hijos, susurrando con una voz que no reconoció como suya. «Silencio, escondeos». Los niños, pálidos de miedo, se escabulleron detrás de una pila de bolsas de basura. El corazón le martilleaba contra las costillas, amenazando con romperlas. Se alisó el jersey gastado, un gesto inútil para aparentar una calma que no sentía en absoluto. Caminó hacia la puerta, cada paso una agonía. Sus piernas parecían de plomo. Con dedos helados, abrió la puerta solo una rendija, la vieja cadena de seguridad tensándose como un último y frágil hilo de defensa. El hombre que estaba al otro lado era la personificación del poder y la riqueza, un lobo con piel de cordero. Alejandro Montenegro era alto, de unos 40 y tantos años, e iba vestido con un traje oscuro a medida que probablemente costaba más de lo que Carmen había ganado en toda su vida. Su pelo era negro, peinado hacia atrás con una precisión impecable. Tenía una sonrisa carismática, de esas que desarman, pero sus ojos eran fríos, calculadores, y no sonreían en absoluto. Un caro perfume con notas de madera y cuero invadió el umbral, una invasión olfativa que luchaba contra el hedor a podredumbre del desván. Parecía un ser de otro planeta, un dios descendiendo al inframundo. Su sonrisa se amplió al verla. «Señora García, un placer», dijo, su voz una caricia sedosa que le provocó un escalofrío. «¿Puedo pasar?». Era una pregunta, pero sonó como una orden. Carmen dudó, sus nudillos blancos por la fuerza con que se aferraba a la puerta. Su instinto le gritaba que se la cerrara en la cara, que se atrincherara. Él notó su vacilación y su expresión cambió a una de falsa preocupación. «No se preocupe, por favor. Solo quería asegurarme de que estaba cómoda. Me preocupa la seguridad de este lugar. He oído que el cableado es muy antiguo». Empujó la puerta suavemente, y la cadena de metal gimió bajo la presión. Carmen supo que no tenía elección. Forzarla no le costaría ningún esfuerzo. Con una sensación de derrota, retiró la cadena. Él entró, y sus zapatos de cuero italiano, brillantes y perfectos, pisaron el suelo sucio sin que él mostrara el más mínimo atisbo de asco. Pero sus ojos no miraban la miseria. Sus ojos lo escaneaban todo. La estructura, las paredes. Su mirada recorrió el cubo que goteaba, los escombros y las manchas de humedad con una indiferencia estudiada. No le importaba la ruina en la que vivían, estaba buscando algo. Caminó lentamente por el pequeño espacio, con las manos entrelazadas a la espalda, como un general inspeccionando un campo de batalla. Y entonces, sus ojos se detuvieron. Se fijaron en la pared del fondo, en el enorme espejo oscuro. Se entrecerraron, solo un instante, un microgesto de concentración intensa, pero Carmen lo vio. Vio el destello de reconocimiento, de propósito. Él lo sabía, o al menos, sospechaba. La leyenda familiar sobre un secreto oculto que mencionaba la premisa de la historia. Se acercó al espejo, sus pasos lentos y deliberados, cada uno de ellos un martillazo en el pecho de Carmen. «Una pieza curiosa», murmuró, golpeando ligeramente el marco de madera polvorienta con un dedo perfectamente cuidado. El sonido, un toc seco, fue una explosión en el silencio tenso. Mi abuelo, Silos, tenía un afecto particular por este desván. Historias familiares, ya sabe, leyendas sobre secretos ocultos. Se giró para mirarla, y la máscara de amabilidad había desaparecido por completo. Su rostro era ahora el de un depredador que ha olido sangre. «Este edificio es una ruina, señora García, inseguro. Francamente, estoy pensando en demolerlo».
Construir algo nuevo, moderno y, sobre todo, limpio. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de amenaza. Demolerlo, borrarlo, destruir la habitación secreta y todo lo que contenía para siempre. Se metió la mano en el bolsillo interior de su impecable chaqueta y sacó una chequera de cuero y un bolígrafo de plata. «Mire, entiendo que su situación es precaria», dijo, su voz goteando una piedad condescendiente que la humilló profundamente. «Comprar este lugar fue un error por su parte. Déjeme que lo arregle. Le ofrezco 1000 euros, el doble de lo que pagó, para que pueda encontrar un lugar más adecuado para usted y sus hijos». Garabateó la cifra en el cheque con un gesto rápido y despectivo. Era una oferta ridícula. Una prueba. Quería ver si su silencio se podía comprar tan barato. Luego, se inclinó hacia ella, y su voz bajó a un susurro amenazador que le heló la sangre. En edificios tan viejos, los accidentes ocurren con facilidad. Un cortocircuito, un pequeño incendio. Sería una verdadera tragedia. Sus ojos fríos se desviaron por un segundo hacia el rincón donde se escondían sus hijos. Alejandro Montenegro le extendió el cheque, su sonrisa carismática de vuelta, una máscara perfecta sobre la amenaza que acaba de lanzar. El papel blanco parece una bandera de rendición. 1000 euros a cambio de su silencio, a cambio de enterrar la verdad de Arturo Valls y de las familias robadas para siempre. El dinero podría sacarla de esa miseria inmediata, darle a sus hijos una cama caliente esa misma noche. Pero aceptarlo significaría convertirse en cómplice del crimen, traicionar la confianza de un hombre muerto y renunciar a la única oportunidad de una verdadera justicia. El hedor a moho del desván se mezcla con el costoso perfume de Montenegro, creando un olor nauseabundo a corrupción. Él espera su respuesta, sus ojos fríos como el acero, sin parpadear. El futuro de Carmen y sus hijos, y el peso de la historia, penden de su decisión en este momento. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Tomarías el dinero para asegurar la supervivencia inmediata de tu familia? ¿O arriesgarías todo por una justicia incierta? El cheque revoloteó y aterrizó en el suelo sucio, una mancha blanca de insulto en la penumbra. Carmen no lo recogió. Lo miró como si fuera una serpiente venenosa. El costoso perfume de Alejandro Montenegro aún flotaba en el aire, una estela de corrupción que le revolvía el estómago. Sus palabras, una mezcla de amenaza y condescendencia, resonaban en su cabeza. Accidentes acontecen. La imagen de sus hijos atrapados en un incendio le provocó una oleada de terror tan visceral que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El corazón le latía de una forma descontrolada, un pájaro enjaulado tratando de escapar de sus costillas. Ya no era una amenaza velada, era una sentencia. El lobo se había quitado la piel de cordero y le había mostrado los dientes. Sabía que Montenegro no estaba bromeando. Haría cualquier cosa para proteger el legado criminal de su familia, y ella y sus hijos eran ahora un cabo suelto que necesitaba ser eliminado. La desesperación pura la invadió, fría y paralizante. Salió de su trance y corrió hacia el rincón donde se escondían sus hijos. Los encontró acurrucados, temblando, con los ojos muy abiertos y llenos de un miedo que reflejaba el suyo. Los abrazó con una fuerza desesperada, enterrando su rostro en el pelo de león, inhalando su olor infantil como si fuera el último aliento que fuera a dar. «Tranquilos, mis amores, tranquilos. Ya se ha ido», susurró, pero su voz se quebró. Sentía sus pequeños cuerpos temblar contra el suyo. No solo había fracasado en darles un hogar, sino que los había puesto en la línea de fuego de un hombre peligroso y sin escrúpulos. La culpa era una brasa ardiente en su pecho. Miró por encima de sus cabezas hacia el gran espejo oscuro. Ya no era un misterio. Era el ojo del enemigo. Sentía la presencia de Montenegro, de su abuelo Silos, de toda una historia de violencia y codicia, observándola desde la negrura de ese cristal. Estaba atrapada en su telaraña, y sentía cómo los hilos se tensaban a su alrededor. La noche cayó como un sudario sobre el desván. Carmen no se atrevía a encender la linterna del móvil, temiendo que la luz pudiera ser vista desde la calle. Se sentaron en la oscuridad casi total. La única iluminación provenía de un débil resplandor anaranjado que se filtraba por la sucia ventana. El silencio era pesado, preñado de miedo. Cada crujido de la vieja madera del edificio, cada susurro del viento en el tejado roto, hacía que su corazón diera un vuelco. Se sentía como un animal acorralado.
esperando el regreso del cazador. ¿Qué podía hacer? No podía ir a la policía. Montenegro era un concejal, un hombre con conexiones e influencia. Se reirían de ella. Una mujer pobre con una historia fantástica sobre diarios secretos y conspiraciones de 70 años. La palabra de él contra la de ella. Era una batalla perdida antes de empezar. Un nudo de impotencia se le formó en la garganta, ahogándola. No había salida. Estaban solos y completamente a su merced. De repente, un sonido suave rompió la tensión. Un golpeteo débil y vacilante en la puerta. No era el golpe autoritario de Montenegro, sino algo mucho más frágil, casi tímido. Carmen se congeló, el aliento atascado en sus pulmones. Hizo una seña a sus hijos para que guardaran silencio absoluto. Se acercó a la puerta de puntillas, el corazón martilleándole en los oídos. ¿Quién podría ser a estas horas? ¿Otro de los hombres de Montenegro? ¿Esta vez con una táctica diferente? Contuvo la respiración y escuchó. Oyó una tos seca y débil, seguida de una voz anciana y quebradiza. Disculpe, señora, soy Elías, su vecino de abajo. ¿Está todo bien? He oído voces antes. Una discusión. La voz era tan genuinamente preocupada, tan desprovista de amenaza, que el muro de pánico de Carmen se agrietó ligeramente. Recordó haber visto a un hombre muy anciano, encorvado y frágil, en las escaleras el día que llegaron. Con una vacilación que le pesaba en cada músculo, Carmen abrió la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. A la luz incierta del pasillo, vio al señor Elías Torres. Era aún más frágil de lo que recordaba. Tendría unos 85 años, con la piel tan fina y arrugada como el papel de seda. Vestía un gastado cardigan de lana y zapatillas, y se apoyaba pesadamente en un bastón de madera, pero sus ojos, detrás de unas gruesas gafas, eran increíblemente lúcidos y estaban llenos de una genuina preocupación. El aire a su alrededor olía a manzanilla y a libros viejos, un aroma a calma y estabilidad que contrastaba violentamente con el hedor a miedo y podredumbre de su desván. Solo quería asegurarme de que usted y los niños estuvieran bien, repitió, su voz un susurro ronco. Ese hombre, Alejandro Montenegro, no es de fiar. El hecho de que supiera el nombre la golpeó con fuerza. Algo en la mirada amable del anciano, en la forma en que pronunció el nombre de Montenegro con un deje de antiguo desdén, desarmó a Carmen. En un impulso de pura desesperación, tomó una decisión. No podía seguir sola, necesitaba ayuda, un consejo, cualquier cosa. Retiró la cadena y abrió la puerta por completo. Por favor, pase, señor Torres. Pero en silencio, susurró. El anciano entró con pasos lentos y arrastrados, su mirada recorriendo la miseria del desván con una tristeza infinita, sin el juicio condescendiente de Montenegro. Se sentó pesadamente en la única silla desvencijada que tenían, su respiración un silbido débil en la quietud. Carmen cerró la puerta con cuidado. El sonido del cerrojo al girar pareció sellar un pacto entre ellos. Se arrodilló frente a él, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotando de sus ojos. Estoy en problemas, dijo, la voz rota por un sollozo. En problemas muy graves. Elías Torres la escuchó en silencio, su rostro arrugado una máscara de concentración impasible mientras Carmen le contaba todo. Le habló del espejo, de la habitación secreta y del diario de Arturo Valls. Su voz era apenas un susurro febril en la oscuridad, interrumpido por el goteo constante del agua. Cuando mencionó el nombre de Silos Montenegro, vio un parpadeo en los ojos del anciano, un reconocimiento doloroso. Con manos temblorosas, Carmen fue hasta el colchón, levantó la tabla suelta y sacó la carpeta y el diario envueltos en la camiseta. Se los entregó al anciano. Las manos de Elías, manchadas por la edad y temblorosas, tomaron los documentos con una reverencia inesperada. Se puso las gafas sobre la nariz y, usando la débil luz del móvil de Carmen, abrió el diario. Sus ojos se movieron lentamente sobre la caligrafía de Arturo Valls. El silencio en el desván se volvió denso, expectante. El rostro de Elías palideció. El poco color que tenía se desvaneció, dejándolo con la palidez cerúlea de la muerte. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que el papel del diario crujía. Arturo, susurró,
Y el nombre fue un eco de un pasado lejano y doloroso. Dios mío, Arturo Valls. Le recuerdo. Yo era solo un muchacho entonces. Mi primer trabajo, un administrativo en el ayuntamiento. Levantó la vista hacia Carmen, y sus ojos estaban llenos de una emoción que ella no pudo descifrar. Una mezcla de horror, culpa y una confirmación sombría. Recuerdo cuando estas escrituras fueron reinscritas, dijo, su dedo tembloroso señalando la carpeta. Todo a nombre de Silos Montenegro. Hubo rumores. Se dijo que las familias habían vendido, pero las cifras no cuadraban. Todo fue demasiado rápido, demasiado silencioso. Su voz se apagó, perdida en un recuerdo de casi 70 años. Arturo Valls era un buen hombre, continuó Elías, su voz ganando una fuerza inesperada, alimentada por la indignación de un recuerdo largo tiempo reprimido. Un hombre honesto. Venía a menudo al ayuntamiento a revisar los mapas topográficos. Siempre sonreía. Siempre tenía una palabra amable. Y luego, un día, desapareció. Simplemente, se fue del pueblo. Su esposa dijo que se había marchado a buscar trabajo al norte, pero la gente susurraba. Su laboratorio se había incendiado solo unas semanas antes. Siempre sospeché, siempre supimos, en el fondo, que Silos Montenegro estaba detrás, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Él era el dueño de todo, de la mina, del periódico, de los políticos. Hablar era un suicidio. Elías cerró los ojos, el peso de décadas de silencio oprimiéndolo. La pieza final del rompecabezas había encajado con un clic terrible. El anciano abrió los ojos y su mirada era dura como el acero. Escúcheme bien, Carmen. Ese hombre que ha estado aquí, su nieto Alejandro, es peor que el abuelo. Silos era un ladrón y un matón, pero Alejandro tiene una crueldad fría y calculadora que hiela la sangre. Ha heredado la codicia de su abuelo, pero la ha refinado con el poder político y la falta de alma. Hará cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para proteger el legado de su familia y asegurarse de que este secreto nunca salga a la luz. La demolición del edificio, la amenaza de incendio, no son palabras vacías. Usted y sus hijos están en un peligro mortal. No se ha topado con un secreto, hija. Ha despertado a un dragón que lleva 70 años durmiendo sobre su tesoro robado. La advertencia fue tan directa, tan desprovista de esperanza, que a Carmen se le heló la sangre en las venas. Sabía que decía la verdad. El silencio que siguió a las palabras de Elías fue profundo y aterrador. El goteo del agua sonaba como un reloj contando los últimos segundos de sus vidas. El anciano se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. No pueden quedarse aquí. No esta noche, dijo con una finalidad que no admitía discusión. Se metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó un pequeño llavero con una única llave de latón. Esta es la llave de mi apartamento. Vivo justo debajo de ustedes. Si oyen algo, cualquier cosa, no lo duden. Vengan inmediatamente. Mi puerta tiene 3 cerrojos. Estarán más seguros allí. Le entregó la llave a Carmen. El metal estaba caliente por el calor de su mano, un pequeño ancla de esperanza en un océano de miedo. Y esos documentos, dijo, señalando el diario y la carpeta, son su única arma. Protéjalos con su vida. Son la única oportunidad de que la verdad de Arturo Valls vea la luz. Elías se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejando a Carmen sola con sus hijos en la oscuridad opresiva. La llave de latón se sentía pesada y real en su palma. Por primera vez desde que había llegado a ese lugar infernal, no estaba completamente sola. Tenía un aliado, un frágil guardián de la historia que había confirmado sus peores temores, pero que también le había ofrecido un refugio. La gratitud que sintió fue tan abrumadora que casi se dobla por la mitad, pero la advertencia del anciano resonaba en su mente. No pueden quedarse aquí. Miró a su alrededor, al desván que ahora se sentía como una tumba a punto de ser sellada. La amenaza ya no era una posibilidad lejana, era inminente. Podía sentirla en el aire. Una presión creciente, como la atmósfera antes de una tormenta violenta. Cada sombra parecía moverse, cada crujido parecía un paso en la escalera. El miedo era una cosa viva, un animal con garras frías que se le aferraba al corazón. La noche siguiente fue una tortura de vigilia. Carmen no durmió ni un segundo.
Se sentó en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared, abrazando a sus hijos que dormían un sueño inquieto. Sostenía la pesada palanca de acero en una mano y la llave de Elías en la otra. Cada 5 minutos, su mirada se desviaba hacia la puerta, esperando el golpe que sabía que llegaría. El viento aullaba a través del agujero en el techo, un lamento fantasmal que le ponía los pelos de punta. El sonido del goteo en el cubo era el único ritmo en su sinfonía de miedo. Recordó las palabras de Montenegro, sus ojos fríos, su sonrisa falsa. Sabía que él no esperaría mucho. Había probado si ella era comprable y había fracasado. Ahora vendría el siguiente paso, la eliminación. El pulso le martilleaba en las sienes, un ritmo febril y constante. Estaba esperando el fin. Y entonces llegó. No fue un golpe, sino un sonido diferente, un ruido metálico en la cerradura, seguido de un clic. Alguien estaba intentando forzar la puerta. El corazón de Carmen se detuvo. El sonido se detuvo, seguido de un silencio tenso. Luego, un golpe fuerte y autoritario resonó en la madera. Inspección de incendios. Abran la puerta. Hemos recibido un aviso de una emergencia. La voz era anónima, oficial, pero estaba desprovista de cualquier emoción. Era la voz de un ejecutor. Carmen se levantó de un salto, el terror galvanizándola. Corrió hacia la puerta y miró por la pequeña mirilla oxidada que apenas funcionaba. Vio a 2 hombres en el pasillo. No llevaban uniformes. Llevaban monos de trabajo oscuros y gorras caladas que ocultaban sus rostros. Uno de ellos sostenía una gran cizalla. No eran inspectores de incendios. Eran los matones de Montenegro. El momento había llegado. No hay ninguna emergencia aquí. Váyanse o llamaré a la policía, gritó Carmen, su voz temblando pero llena de una falsa bravuconería. Hubo una risa ahogada al otro lado de la puerta. Señora, si no abre, tendremos que entrar por la fuerza, dijo la misma voz monótona. Tenemos órdenes. Órdenes. La palabra resonó en la cabeza de Carmen. Órdenes de Alejandro Montenegro. El segundo hombre levantó la cizalla y la golpeó contra la cerradura. El metal chirrió y la madera se astilló. Un segundo golpe, más fuerte. La puerta tembló en su marco. Carmen retrocedió, el pánico absoluto apoderándose de ella. Despertó a sus hijos con una sacudida brusca. León, Sofía, de pie. Rápido, rápido. Los niños, aturdidos y aterrorizados, se pusieron de pie, llorando. Otro golpe atronador contra la puerta. Un trozo de madera saltó hacia el interior de la habitación. No les quedaba mucho tiempo. Su mente se aceleró, buscando una salida, una escapatoria. La puerta principal estaba bloqueada. Solo quedaba una opción. La ventana. La única y mugrienta ventana que daba a la escalera de incendios, mientras los hombres seguían golpeando la puerta con una violencia rítmica y brutal. Carmen tomó una decisión en una fracción de segundo. No iban a atraparlos, no iban a silenciarlos. Corrió hacia el colchón, metió la mano bajo la tabla suelta y agarró la carpeta con el diario dentro. Lo apretó contra su pecho como si fuera un tercer hijo. León, coge la mano de tu hermana. No la sueltes por nada del mundo, gritó por encima del estruendo de los golpes. Cogió la pesada palanca de acero, su única arma, su única herramienta. El sonido de la madera de la puerta resquebrajándose, a punto de ceder, la impulsó hacia la pared del fondo. El tiempo se había acabado. Corrió hacia la ventana, arrastrando a los niños detrás de ella. La escalera de incendios. Elías se lo había dicho. Era su única oportunidad. La ventana estaba cerrada herméticamente por décadas de óxido y pintura. Tiró del pestillo, pero no se movió. Estaba soldado por el tiempo. Detrás de ella, oyó el crujido final de la puerta al ceder. «No tenemos tiempo», gritó, más para sí misma que para sus hijos. Sin pensarlo 2 veces, levantó la palanca de acero y con toda la fuerza de su desesperación, golpeó el centro del cristal. El sonido del vidrio al hacerse añicos fue una explosión ensordecedora, un grito de liberación. Los fragmentos de cristal llovieron sobre el suelo del desván y sobre el callejón de abajo. Un viento helado y cortante entró en la habitación, trayendo consigo el olor a noche y a libertad. El agujero que había abierto parecía un portal a la supervivencia. En el momento en que el cristal se rompió,
La puerta del desván se abrió de golpe, arrancada de sus goznes. Los dos hombres entraron en la habitación, sus siluetas recortadas contra la luz del pasillo. Vieron a Carmen junto a la ventana rota, con los niños y la carpeta. Por un instante, nadie se movió. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra, una confrontación silenciosa entre la depredación y la supervivencia desesperada. Carmen no esperó. No les dio la oportunidad de reaccionar. ¡Ahora!, gritó. Empujó a León a través del marco roto de la ventana hacia la pequeña plataforma de la escalera de incendios. El niño tropezó, pero no cayó, aferrándose a la barandilla oxidada. Carmen pasó a Sofía a través del hueco, su pequeño cuerpo temblando de frío y miedo. Los hombres empezaron a correr hacia ellos, sus botas pesadas golpeando el suelo de madera. Carmen fue la última en salir. Justo cuando estaba pasando por la ventana, uno de los hombres la alcanzó. Sus dedos se cerraron en su tobillo como un tornillo de banco. Ella gritó, un sonido agudo de dolor y pánico. Se aferró al marco de la ventana con una mano y, con la otra, balanceó la palanca de acero hacia atrás, golpeando a ciegas. El metal impactó con un ruido sordo contra algo duro, y oyó un gruñido de dolor. El agarre en su tobillo se aflojó. Se liberó y cayó sobre la plataforma de la escalera de incendios, el metal helado y áspero arañando sus manos. No miró hacia atrás. Agarró a sus hijos y empezó a bajar. La escalera de incendios era una pesadilla de hierro oxidado y corroído. Gemía y se balanceaba bajo su peso con cada paso. El viento silbaba a su alrededor, amenazando con arrancarlos de la estructura y lanzarlos al vacío. Oyeron un grito desde arriba. Uno de los hombres estaba empezando a bajar por la escalera detrás de ellos. Su peso adicional hizo que toda la estructura se tambaleara violentamente. Sofía sollozó de terror. «Sigue bajando, León. No mires atrás», gritó Carmen, tratando de que su voz sonara firme. El miedo le daba una fuerza que no sabía que tenía. Bajaron a trompicones, saltando los escalones de dos en dos, el metal oxidado crujiendo y protestando bajo sus pies. Podía oír la respiración agitada del hombre que los perseguía, cada vez más cerca. Miró hacia abajo. Faltaban 2 pisos para llegar al apartamento de Elías. La distancia parecía un abismo. El hombre de arriba estaba ganando terreno. Podía oír el ruido de sus botas en los escalones metálicos, un ritmo de muerte que se acercaba inexorablemente. Su corazón amenazaba con estallar. En su pánico, su pie resbaló en un escalón cubierto de moho. Cayó de rodillas. El impacto le recorrió todo el cuerpo y le robó el aliento. La carpeta se le escapó de las manos. La vio deslizarse por la plataforma y caer, revoloteando en la oscuridad como un pájaro herido. «No», gritó. El grito fue un desgarro en su alma. Vio cómo la carpeta desaparecía en la negrura del callejón de abajo. Las pruebas, el diario, todo, lo había perdido todo. El hombre que los perseguía estaba ahora a solo unos metros. La desesperación más absoluta la inundó. Habían perdido. Estaban acabados. Se quedó paralizada de rodillas, incapaz de moverse, esperando el golpe final. Era el fin. Pero entonces, desde la oscuridad del callejón, una figura emergió cojeando. Era Elías. Se había arriesgado a salir. Con una agilidad sorprendente para su edad, se lanzó hacia adelante y recogió la carpeta justo antes de que aterrizara en un charco. La sostuvo en alto por un segundo, mirándola a ella, antes de desaparecer de nuevo en las sombras de un portal. La esperanza, una oleada de adrenalina pura, recorrió a Carmen. No estaba todo perdido. El hombre que la perseguía se detuvo, confundido por un momento al ver al anciano. Esa vacilación fue todo lo que Carmen necesitó. Se puso de pie de un salto. Agarró a sus hijos y continuó su descenso frenético. El hombre reanudó la persecución, pero ahora ella tenía una nueva determinación. Tenían que llegar al apartamento de Elías. Llegaron a la plataforma del piso de Elías. La ventana estaba abierta, como él había prometido. Una luz cálida y acogedora se derramaba desde el interior. «Dentro. Rápido», ordenó Carmen. Empujó a León y a Sofía a través de la ventana. Justo cuando ella se disponía a entrar, el hombre la alcanzó. La agarró por el pelo, tirando de ella hacia atrás con una fuerza brutal. Carmen gritó, sus uñas arañando el marco de la ventana. Luchó, pateó, pero él era demasiado fuerte.
La estaba arrastrando de vuelta a la escalera, de vuelta a la oscuridad. El terror helado la paralizó. Era el final. Lo había intentado, pero había fracasado. Iba a morir allí, en esa escalera oxidada, a pocos metros de la seguridad. De repente, la figura de Elías apareció en la ventana. No llevaba su bastón. En sus manos temblorosas sostenía una vieja y pesada plancha de hierro fundido, de las que se calentaban en el fuego. Sin una palabra, la levantó por encima de su cabeza y la dejó caer con todas sus fuerzas sobre la mano del hombre que sujetaba el pelo de Carmen. Hubo un crujido espantoso, un sonido de huesos rompiéndose, seguido de un aullido de dolor inhumano. El agarre desapareció. Carmen cayó hacia adelante, rodando hacia el interior del apartamento de Elías. El anciano se apresuró a cerrar la ventana y a correr los pesados cerrojos. Oyeron al hombre gritar y maldecir en la escalera de incendios antes de que el sonido de sus pasos se alejara, subiendo y desapareciendo en la noche. Carmen yacía en el suelo de la sala de estar de Elías, jadeando, temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. El apartamento olía a libros, a polvo y a la victoria. Estaba lleno de muebles antiguos, estanterías que llegaban hasta el techo y una sensación de calma que parecía de otro mundo. Sus hijos corrieron hacia ella, llorando, y la abrazaron. Elías se acercó, la carpeta en una mano, su rostro pálido pero resuelto. «Están a salvo», dijo, su voz un susurro tembloroso. «Por ahora, están a salvo». Carmen lo miró, y las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran de miedo, sino de una gratitud tan profunda que no tenía palabras. Había sobrevivido, habían escapado, y lo más importante, tenían las pruebas. La batalla no había terminado, pero acababan de ganar una escaramuza crucial. El contraste entre el desván y el apartamento de Elías era absoluto. El desván era un infierno de frío, humedad y miedo. El apartamento de Elías era un santuario de calor, seguridad y conocimiento. Las paredes estaban cubiertas de libros, miles de ellos, la historia de la ciudad, sus leyes, sus secretos. Todo estaba contenido en aquellas estanterías. Carmen se dio cuenta de que no había aterrizado en el apartamento de un simple jubilado. Había encontrado refugio en la casa del guardián de la memoria de la ciudad. El anciano que cojeaba y olía a manzanilla era, en realidad, un guerrero armado con décadas de conocimiento burocrático. El aliado que Arturo Valls había esperado durante 70 años, y ahora, con las pruebas en su poder, estaban listos para contraatacar. Elías cerró las pesadas cortinas de terciopelo, sumiendo la habitación en una penumbra segura. Le preparó a los niños un vaso de leche caliente con miel, sus manos aún temblando, pero sus movimientos llenos de un propósito renovado. León y Sofía, envueltos en una manta de lana, finalmente dejaron de temblar. Se estaban quedando dormidos en un sofá viejo y cómodo, agotados por el terror. Carmen observaba la escena, sintiendo una calma que no había experimentado en meses, quizás años. El sonido de los 3 cerrojos al girar había sido el sonido más tranquilizador que había oído en su vida. Miró a Elías, que estaba examinando los documentos bajo la luz de una lámpara de lectura. «Ahora empieza la verdadera lucha», dijo él sin levantar la vista. «Ahora les llevamos la guerra a su terreno». Carmen se levantó, sus músculos doloridos protestando con cada movimiento. Se acercó a Elías y miró por encima de su hombro los documentos que casi le habían costado la vida. Las firmas, los mapas, las declaraciones juradas. Ya no eran solo trozos de papel, eran su arma, su escudo y su promesa de un futuro. El rostro de Arturo Valls, tal como lo había imaginado al leer su diario, apareció en su mente. Un hombre bueno que había sido silenciado. Ella era ahora su voz. La voz de los agricultores engañados. La voz de todos los que habían sido aplastados por los Montenegro. La fatiga que sentía era inmensa, pero debajo de ella, una nueva fuerza estaba naciendo. Una determinación forjada en el fuego del miedo y la desesperación. Ya no era una víctima, era una luchadora. Elías levantó la vista de los papeles, sus ojos lúcidos brillando con una luz febril. «Conozco a un hombre, un fiscal del Estado, honesto, tenaz y con una particular aversión por la corrupción de los Montenegro. Lleva años intentando encontrar algo sólido contra Alejandro, pero siempre ha sido demasiado listo, demasiado protegido». Hizo una pausa,
y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Hasta ahora, esto, dijo, golpeando la carpeta con un dedo. Esto no es solo sólido. Esto es una bomba atómica. Esto es la raíz de todo. La caída de la casa Montenegro. En la quietud del apartamento, rodeada de libros y de la promesa de justicia, Carmen sintió por primera vez en mucho tiempo que el futuro no era una pared negra, sino una puerta que, con la ayuda de su frágil y sabio aliado, estaba a punto de derribar. El sonido de una sirena lejana en la ciudad de Madrid pareció un presagio. Afuera, los matones de Montenegro podrían estar buscándolos, pero dentro de ese santuario de libros y secretos, Carmen se sentía más fuerte que nunca. Sostenía la mano de su hijo dormido, el calor de su piel un recordatorio de por qué estaba luchando. Miró la plancha de hierro que Elías había usado para salvarla, ahora apoyada contra la pared. Un objeto doméstico, antiguo, convertido en un arma de justicia. Era una metáfora de su propia transformación. Una costurera anónima convertida en la clave para desmantelar un imperio criminal. La noche aún era joven, y el peligro no había pasado. Pero por primera vez, el miedo no era la emoción dominante, era la esperanza. Una esperanza feroz, dura y ganada a pulso. La redención estaba al alcance de la mano. Al amanecer, el apartamento de Elías se convirtió en un cuartel general. El olor a café recién hecho, fuerte y amargo, se mezclaba con el aroma a papel antiguo. Elías, con una determinación que desmentía su fragilidad, se sentó junto al viejo teléfono de disco. Su dedo, nudoso y tembloroso, marcó cada número con una precisión solemne. Carmen estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad despertar, pero su mente estaba en aquella habitación. Podía oír el zumbido grave de la voz de Elías, no sus palabras exactas, sino el tono, una mezcla de urgencia contenida y autoridad burocrática largamente olvidada. Fiscal Robles. Sí, soy Elías Torres. Se trata de la familia Montenegro. Tengo algo que sé que ha estado buscando durante años. Hubo una pausa larga y tensa. Carmen contuvo el aliento, su corazón un tambor sordo en el silencio. Elías colgó el teléfono. El sonido del auricular al volver a su base fue un golpe de mazo. Viene hacia acá. Sola. La suerte estaba echada. El primer movimiento en el tablero de ajedrez se había realizado. La fiscal Robles no era lo que Carmen esperaba. Era una mujer menuda, de unos 50 años, con el pelo gris recogido en un moño severo y una mirada que parecía capaz de perforar el acero. No hubo saludos formales. Entró en el apartamento y su mirada lo abarcó todo en un segundo. Los niños durmiendo, la palidez de Carmen, la resolución en el rostro de Elías. «Muéstrenmelo», dijo, su voz tan afilada como un bisturí. Carmen, con manos temblorosas, le entregó la carpeta. La fiscal la colocó sobre la mesa de comedor de madera oscura y la abrió bajo la luz de la lámpara. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el susurro del papel al pasar. Carmen observó cómo la expresión de la fiscal pasaba del escepticismo profesional a una concentración feroz, y finalmente, a una ira fría y contenida. Sus dedos trazaron las firmas, los mapas geológicos, las huellas dactilares de los agricultores. Respiró hondo, un sonido casi imperceptible. 70 años, susurró. El pecado original. Levantó la vista y sus ojos se clavaron en Carmen. Esto es suficiente. Es más que suficiente. El plan se trazó con una rapidez y una precisión militares. La fiscal Robles, moviéndose con una energía eléctrica, hizo una serie de llamadas desde su móvil encriptado. Hablaba en un código de iniciales y procedimientos que Carmen no entendía, pero el resultado era claro. La red se estaba cerrando sobre Alejandro Montenegro. La oportunidad perfecta se presentaría esa misma noche. El debate final para la alcaldía, retransmitido en directo por la televisión nacional, sería público, humillante y, sobre todo, innegable. La noticia no podría ser enterrada. Carmen y Elías vieron el debate en un pequeño televisor en blanco y negro en la cocina de Elías. El sonido era metálico y distorsionado. Veían a Alejandro, sonriente y carismático, hablando de integridad y de un futuro brillante para la ciudad. La bilis subió a la garganta de Carmen. El hombre que había amenazado con quemar a sus hijos vivos estaba pontificando sobre la moralidad. El contraste era grotesco, una farsa cósmica.
La tensión en la pequeña cocina era tan espesa que casi se podía tocar. El momento llegó durante la ronda final de preguntas. Mientras Alejandro Montenegro terminaba una apasionada defensa de la transparencia gubernamental, las puertas traseras del auditorio se abrieron de golpe. La fiscal Robles entró, flanqueada por 6 agentes de la Policía Nacional con chalecos antibalas. El público jadeó. Las cámaras de televisión giraron bruscamente, abandonando al candidato para enfocar el drama que se desarrollaba. Alejandro se quedó helado, la sonrisa carismática congelada en su rostro, transformándose segundo a segundo en una máscara de incredulidad y pánico animal. Alejandro Montenegro. La voz de la fiscal Robles resonó en el sistema de sonido del auditorio, clara y glacial. Queda usted detenido por fraude, extorsión y sospecha de conspiración para cometer asesinato en relación con el caso de Arturo Valls. El sonido de las esposas metálicas al cerrarse sobre sus muñecas fue un chasquido seco que resonó en todo el país. La justicia, después de 70 años, había llegado en directo y en horario de máxima audiencia. La noticia explotó. Fue la única historia en todos los canales, en todos los periódicos. El arresto en directo fue reproducido una y otra vez. Un bucle de la caída de un titán. El Imperio Montenegro, ese coloso construido sobre cimientos de engaño, se derrumbó como un castillo de naipes. Las acciones de sus empresas se desplomaron. Sus socios políticos lo abandonaron. La investigación, impulsada por las pruebas irrefutables del diario de Valls, desenterró una madriguera de corrupción que se extendía por décadas, implicando a jueces, policías y funcionarios. La historia de Arturo Valls, el geólogo silenciado, se convirtió en una leyenda nacional, un mártir de la verdad, y de los rincones olvidados de la historia, empezaron a surgir los descendientes de los agricultores cuyas tierras habían sido robadas, personas mayores con apellidos como Pérez, Sánchez y García, que habían crecido escuchando las historias susurradas de sus abuelos sobre una gran traición. La verdad, finalmente, estaba gritando desde los tejados. El juicio fue un espectáculo mediático que paralizó el país. Carmen, protegida por el programa de testigos, tuvo que testificar. Cuando entró en la sala del tribunal, su corazón martilleaba, pero al ver a Alejandro Montenegro en el banquillo de los acusados, pálido y disminuido sin su traje de poder, el miedo se desvaneció. Fue reemplazado por una calma fría. Su voz, cuando contó su historia, fue clara y firme. Describió el desván, el espejo, la habitación secreta. Leyó extractos del diario de Arturo Valls. Su testimonio no fue el de una víctima asustada, sino el de un heraldo, la portadora de una verdad largamente enterrada. Sintió la presencia de Arturo a su lado, la de Elías en la primera fila y la de las docenas de familias traicionadas. Por primera vez en su vida, no se sintió invisible. Sintió que su voz tenía el peso de la historia y que el mundo, finalmente, estaba escuchando. Cada palabra que pronunciaba era un clavo más en el ataúd del imperio criminal de los Montenegro. La sentencia fue histórica. Alejandro Montenegro fue condenado a una larga pena de prisión, muriendo su poder y su legado entre los muros de una celda. Pero la justicia no terminó ahí. Los descendientes de los agricultores, representados por un equipo de abogados de derechos humanos, presentaron una demanda colectiva contra el patrimonio restante de la familia Montenegro. Ganaron. La indemnización fue monumental, una redistribución de la riqueza que alteró el tejido social de la región para siempre. Carmen, por su papel crucial y el peligro mortal que había enfrentado, recibió una recompensa sustancial del Fondo de Compensación, y en un giro de justicia poética, el Estado, que se había incautado de las propiedades de Montenegro, le concedió la propiedad total y legal de un apartamento de lujo, completamente reformado, en el ahora protegido y emblemático edificio histórico. La noticia le llegó por teléfono. Colgó, se sentó en el sofá de Elías y lloró por primera vez, no de pena ni de miedo, sino de una abrumadora y catártica liberación. El nuevo apartamento era un universo de distancia del desván. En lugar de un agujero en el techo, había un lucernario que inundaba el salón con una luz dorada y cálida. En lugar del olor a moho, el aire olía a pintura fresca, a madera nueva y a las flores que había comprado para la mesa del comedor. No había un goteo incesante,
sino el sonido alegre de las risas de sus hijos. Sofía tenía su propia habitación, pintada de un color rosa pálido, con un unicornio de peluche en la cama. León ya no tenía que ser el hombre de la casa. Leía cómics en un puff cómodo, su rostro libre de la preocupación que lo había envejecido. Carmen caminó descalza sobre la alfombra suave, una sensación de lujo tan simple y tan profunda que casi la hizo llorar de nuevo. Fue a la cocina, una estancia moderna y reluciente, y abrió la nevera, llena de comida fresca y abundante. La visión de la leche, las frutas, las verduras, era la imagen más hermosa que había visto en su vida. Era el sonido visual de la seguridad. En una esquina luminosa del salón, junto a una ventana que daba a los tejados de la ciudad vieja, estaba su espacio de trabajo, su vieja máquina de coser, la fiel compañera de sus días más oscuros. Ahora descansaba sobre una mesa de diseño. Estaba limpia, aceitada, y su zumbido ya no era el sonido de la supervivencia desesperada, de remendar ropa gastada por unos pocos euros. Ahora, era el sonido de la creación. Un tejido de seda de colores vibrantes fluía bajo la aguja. Estaba diseñando un vestido, no por necesidad, sino por pura alegría. Sus manos, antes temblorosas y vacías, ahora se movían con la confianza y la habilidad de una artista que ha recuperado su pasión. Levantó la vista de su trabajo y miró la ciudad. Ya no era un monstruo indiferente que amenazaba con devorarla. Era su ciudad, un lugar de posibilidades. El sonido rítmico de la máquina de coser era la banda sonora de su nueva vida, una melodía de paz, prosperidad y redención ganada a pulso. La historia de Carmen García es un recordatorio de que incluso en la más profunda de las desesperaciones, cuando el mundo parece un lugar sin luz, una sola chispa de coraje puede incendiar la oscuridad. Pasó de contar sus últimas monedas en una mesa raída, con el hedor del miedo y el fracaso llenando sus pulmones, a convertirse en la arquitecta de su propio futuro próspero. Todo porque se atrevió a mirar detrás del espejo. Su viaje nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en la valentía para defender la verdad, sin importar el coste. Y que a veces, la justicia, aunque tarde, llega con la fuerza de un huracán, barriendo las mentiras de generaciones. Si las historias de personas corrientes que logran cosas extraordinarias y luchan contra la injusticia encienden una llama en tu interior, suscríbete a nuestro canal. Te prometemos que cada historia te recordará el increíble poder del espíritu humano para sobreponerse a la adversidad. No te pierdas ni una.